Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern, Paris Reagan y ustedes. Y estamos muy alegres y contentos de tenerles con nosotros. Nosotros estamos comenzando un estudio en uno de los capítulos más controversiales en la palabra de Dios. No debería de serlo, pero temo que así es en muchos círculos. Y es un capítulo que explica muchas cosas si se interpreta correctamente. Y yo espero por la gracia de Dios de que podamos hacerlo de esa manera. Y aunque nosotros tratamos con los primeros versículos en la previa programación, quiero empezar otra vez con el capítulo 7, versículo 1, y de allí continuamos, Lauren. ¿O es que ignoráis, mis hermanos? Pablo está hablando a los creyentes. Porque hablo con los que saben la ley. Él está hablando de la ley de Moisés, pero puede referirse a cualquier tipo de ley religiosa. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. La ley tiene dominio mientras trata de vivir por la ley. Lamentablemente, no entendiendo la cruz en lo que refiere a la santificación, virtualmente toda la iglesia trata actualmente de vivir para Dios por medios de la ley. Que el creyente entienda que solo hay dos lugares donde puede estar, la gracia o la ley. Si él no entiende la cruz en lo que refiere a la santificación, que es la única manera de victoria, automáticamente estará bajo la ley, lo que garantiza el fracaso. Y me quiero detener aquí un segundo. Esas son palabras fuertes, pero yo creo que es correcto que la mayor parte de la iglesia hoy día lo hace en medio de ignorancia, pero ellos están tratando de vivir para Dios y ser vencedores y ser lo que deben de ser en Cristo para vivir una vida como la que deben de vivir, pero lo hacen de la manera equivocada. ¿Ustedes están de acuerdo con eso o no? Sí, señor. La ley realmente tipifica los esfuerzos del hombre de vivir para Dios por sí solo o por medio de hacer algo. Disculpa un momento, pero ¿Dios quiso que el hombre guardase la ley? La ley es santa, justa y buena, pero la ley jamás podía haberse guardado por el hombre por causa de su condición espiritual. La ley fue dada en parte, hay muchas razones y propósitos antes de que termine eso, pero la ley fue dada en parte para mostrarle al hombre su culpa y su incapacidad y para dirigir al hombre a Cristo. Bien, pero lo que dijiste al final realmente lo encierra todo. Llevar al hombre a Cristo. Esa es la clave. Esa es la verdadera razón. Todo lo de la ley es importante. Y era para mostrarle al hombre lo que acabas de mencionar, que no podía vivir esta vida, no importa cuánto tratase, no lo podía hacer. Y toda faceta de la ley señalaba a Cristo, quien eventualmente vendría. Ahora, los judíos, esos 1600 años de ley, ellos entendían eso, que todo señalaba en cierta manera a Cristo. Sé que de vez en cuando enseñamos una serie, y Lauren, tú me ayudas a hacerlo sobre el tabernáculo, Correcto, ¿no? así es. Y nosotros mencionamos el hecho de que todo sobre el tabernáculo señalaba a Cristo. Pero, ¿los judíos entendían eso? No lo creo, y John tal vez pueda enseñar esto mejor que nadie. Los judíos parecen pensar que la ley, o por lo menos los artículos añadidos a la ley, ¿cómo se llaman? Los Midrash. Midrash, sí. Y algunos de los otros documentos eran tan importantes como la ley, mostrando que realmente no entendían que la ley era un lugar de partida para Dios en cuanto a relación con el hombre. Yo le llamo a esto, con mucho respeto, Dios para principiantes. Cuando Dios comenzó a revelarse, y en esa revelación estaba su plan de salvación. Bueno, pero fue justo
que Dios entregase una ley demandaba que el hombre la guardase sabiendo que el hombre no lo podía hacer. Y le castigaría si no lo hacía, aunque no lo podía hacer. Creo que el hombre pensaba que sí podía, y eso era parte de todo el punto de dar la ley, que el hombre pensaba que sí podía guardarla. Cuando se le presentó tal responsabilidad que se encuentra en la ley mosaica, el pueblo de Israel respondió y dijo, la guardaremos y bueno, queremos las bendiciones de Dios, eso es lo que se promete por cumplir con la ley, y ellos dijeron, la vamos a guardar, y creo que Dios realmente que creo que todo esto es parte de lo que Dios quería hacer, exponerle a la humanidad que aun cuando se le presenta la revelación de Dios y tener a Dios morando en medio de ellos en el templo, y teniendo las promesas de Dios y siendo el pueblo de Dios, aún esa gente no podría ser capaz de guardar la ley mosaica. Bueno, Dios bendijo a aquellos que trataron de hacerlo, aunque no podían hacerlo. Les bendijo si trataban de hacerlo, si estaban a favor y hacían todo lo posible. Pero estaba el problema de que constantemente rompían la ley de una manera terrible, especialmente con la idolatría. La situación estaba muy mal. Si me permiten añadir algo aquí, quiero leer 2 versículos, si es posible, en Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 y 2 dicen, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos, y esa palabra en el hebreo tiene su propio significado, y decretos que yo os enseño para que los ejecutáis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis. Y aquí es donde creo yo que la palabra guardéis se malentiende. Guardéis en este contexto tenía que ver con la idea de el concepto de guardar, proteger. Para muchos judíos, y estoy leyendo esto, haciendo un estudio de la historia judía, que la posesión de la ley significaba algo para Israel. No solamente el cumplir con ella, sino poseerla, guardarla, protegerla. Y creo que lo que me instó fue lo que usted dijo, que muchos tratan de guardarla. Creo que estaban tratando de cuidar la ley y no mezclarla, porque este es el mandamiento, no disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Así que hay una idea para los judíos que querían proteger la ley. De hecho, se convirtió en un ídolo para ellos, diciendo que poseían la ley, así como Jerusalén se convirtió en un ídolo. Esta es la ciudad que Dios ordenó que nosotros tuviéramos y recibiéramos, y pusieron su fe en la ciudad, en la posesión de la ciudad. Y aquí Jeremías vuelve y dice, van a entrar a la diáspora y Dios los va a desechar, lo van a aceptar, y no lo entendieron. Ellos pensaron, no, la ciudad va a ser protegida porque es la ciudad de Dios. Cuando poseemos algo de una manera equivocada, la utilizamos de una manera equivocada. Usted ha utilizado el término anteriormente, y Loren también, que si usted tiene un martillo, todo se convierte en un clavo. Y eso no, miren, un martillo es bueno, pero si tiene que aserrar algo, el martillo no va a funcionar. La ley tenía su función y su propósito. La Torá era para dirigirnos a algo, con la instrucción de dirigirnos a algo, llevándonos a algo a nosotros, o a los judíos en ese sentido, los dirigía a Cristo. Los que entendieron, y creo que algunos sí lo entendieron, por lo menos en parte, no lo podían comprender completamente, pero entender que cuando el Mesías viniera, cumpliría la justicia de la ley, pagando la deuda de la ley, y luego no sería su justicia. Dios le dijo a Moisés, y Moisés le dijo a Israel, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. El peso de esto, obviamente, el Señor guardó la ley perfectamente. Así es. Cuando Él vino a este planeta y nació de aquella Virgen María. Y durante 3 años y medio caminó en la ley y la guardó perfectamente. Ahora, Dios sabía que cuando decía estas cosas, cuando las dijo, unos cuantos miles de años atrás, desde el tiempo de Cristo a cuando, hasta después que fueron libres de Egipto, Él sabía que ellos no podían hacerlo, no podían guardar la ley. Y hoy día, si una persona trata de guardar la ley, está en problemas, aún hoy.
Pero mire, en aquel entonces, hermanos, aquellos que eran ordenados a cumplir con todos los mandamientos, incluía el sistema de sacrificios. Sí. Esa era la característica principal del judaísmo en esa era. Ellos estaban en el desierto en ese momento. Ahora, guardaron una Pascua, pero yo no creo que guardaron otra durante 40 años, porque ellos no tenían tantos animales. Y estás hablando ahora de miles de corderos. No los tenían. Así que yo creo que solamente guardaron 2 Pascuas en ese periodo de tiempo cuando estaban en el desierto. Y allí es cuando Dios dio los planes para que el tabernáculo se construyese, etcétera, etcétera. Y luego cuando iban a cruzar a Israel propiamente, cruzar el río Jordán, ellos no podían ofrecer sacrificios en aquel momento. Recordemos también que los animales vinieron con ellos de Egipto, así que había un potencial de eso allí. Pero una vez más... cada familia todavía no lo podía hacer. Sí, pero ¿por qué no regresamos a la ideología una vez más? Recordemos que cuando Dios da estos mandamientos, en la superficie, hermano Schwager, ninguno de ellos parecían imposibles. Obedecer a vuestros padres, guardar el sábado, no mentir, no codiciar. El hombre aún piensa el día de hoy que él es capaz de la justicia, y en la revelación progresiva de Dios de su plan de redención, uno de los componentes clave que eran necesarios era mostrarle al hombre de que él no es capaz de guardar la justicia. Ellos no tenían opción. Cuando él dijo, guarden, tienen que guardarlos o iban a morir, no era una opción. Así que ellos decían lo correcto, pero ese propósito de Dios era para mostrar que el hombre no es justo y necesita un Salvador. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, no se vayan, porque yo creo que lo que estamos intentando presentarles es muy interesante y creo que de mucha ayuda, así que vamos a tratar con otras cosas que tienen que ver con esto. Así que ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. No me parece que en la mayoría de los casos se degeneró a lo que estoy a punto de decir, pero al principio, cuando le dijeron al Señor que iban a guardar la ley, no lo hicieron, no lo podían hacer. Pero me parece que ellos realmente trataron. Sí, correcto. Y una vez más, ¿por qué no pintamos el cuadro? Lo hice la semana pasada cuando estábamos hablando de esto, pero Dios aparece por primera vez de una forma en el monte que es bastante escalofriante. Yo diría que así fue. Sí, claro. Y bueno, está haciendo arder el monte y les dice, no crucen este límite, porque si lo hacen, morirán, porque yo soy justo y santo. Y yo les doy estas leyes, y hubieron algunas de esas, tal vez fueron los 10 mandamientos que Dios dio con su voz, y la gente lo oyó. Después de ese mandamiento, después de ese encuentro, vieron a Moisés y le dijeron, no queremos hablar con este Dios, ya más tú habla con él. Entonces, no había ninguna alma beligerante entre ellos, estaban muertos del miedo, y cuando Dios les dijo, tienen que guardar esto, no van a decir nada más que, sí, Señor. Y es exactamente lo que hicieron. No creo que hubo ninguna persona con rencor allí. Y de parte de Dios, una vez más, antes de que una persona pueda ser salva, uno tiene que reconocer que uno es un pecador. La introducción de la ley, una de las cosas que hizo fue mostrar la justicia de Dios y la injusticia del hombre. Probó, sin lugar a duda, que el hombre, si queda por sí solo, el hombre fuera de la ayuda de Dios, es incapaz de guardar lo más simple de los mandamientos, como honrar a vuestros padres. Pero ahora, por primera vez, en una manera más amplia, la palabra es entregada al mundo de la iglesia, que no pueden guardar la ley. Y la ley es algo que no puede traerles victoria, porque falla. Y Jesucristo y este crucificado es la solución.
y la única solución. Y la iglesia va a tener que tomar la decisión de qué va a hacer. Correcto. Cuando usted escribió en sus notas que solamente hay 2 lugares donde una persona puede estar, ya sea bajo la ley o bajo la gracia, debemos aclarar todo eso porque esa declaración realmente nos dirige a la manera de vivir para Dios, aceptada por cualquier persona o por un grupo. Si confiamos en quién Cristo es y lo que Cristo ha hecho, no tenemos fe en nosotros mismos. Entonces operamos bajo el ámbito de la gracia. Y si no entendemos eso, entonces vamos a tratar de obtener la vida victoriosa y el crecimiento, agradar a Dios por lo que hacemos. Eso es lo que permitimos al estar bajo la ley. Entonces uno como cristiano está bajo el gobierno de la gracia y todos los beneficios que nos suple, o bajo el gobierno de la ley, y uno va a encontrar que no hay muchos beneficios allí. Pero no, mire, cualquier creyente ha sido libertado de la ley, así que ya no, el creyente ya no está bajo la ley, pero si vivimos nuestra relación de una manera legalista, entonces estaremos bajo el gobierno de la ley y cegaremos ese beneficio negativo. La mayoría de la iglesia moderna hoy en día está bajo una bandera de guardar leyes. ¿Podrían definir de la manera que están usando la palabra la ley? Bueno, la ley simplemente es una regla, es simplemente la obra. ¿El comportamiento o ceremonia, ritual? Toda ella. No se trata solo de lo que el hombre hace, sino de aquello en lo que él confía, lo que él cree. Entonces, si nosotros estamos creyendo en Cristo completamente y no tenemos adiciones, entonces encontraremos que la gracia fluye y ese es el gobierno de la gracia. ¿Cuántos entienden eso? No suficientes. Saben, el mundo cristiano, o a través del catolicismo, o las denominaciones principales, desde el principio se les enseñan cosas. Mientras uno va a la iglesia de ellos, se les enseñan doctrinas, se les enseñan todas las cosas de los rituales y las ceremonias. Bueno, la iglesia católica está completamente envuelta en la ley. Correcto. Pero aún las otras, la iglesia episcopal, las otras iglesias que ponen gran énfasis en el bautismo de infantes, etcétera, etcétera. Pero se les enseña eso. Muchas personas, de una perspectiva distinta, nosotros crecemos de obedecer las leyes, obedecer esto, lo otro, tenemos que hacer esto y lo otro. Entonces, cuando usted entra en la fe y realmente entiende lo que es la gracia, es un poco asombroso en una manera. Decir nada de eso cuenta, no. Solamente es fe y gracia. Entonces, la iglesia en su mayoría, la parte natural del hombre resiste eso, hermano Swagger. Mas, sin embargo, cuando uno aprende la realidad, es maravilloso y precioso. Correcto. La posición automática de la mente humana es operar por reglas, bajo la ley. En cada sociedad que existe, si usted hace algo bueno en esa sociedad basándose en las reglas de la sociedad, es una buena persona. Al crecer como yo en los 60, si uno era un niño bueno, uno nunca iba a la oficina del director. Uno era bueno, pero si era uno malo, uno terminaba allí todo el tiempo. Usted era un niño malo, entonces nosotros juzgamos la justicia por la acción del individuo, así como usted lo ha dicho. Todos somos entrenados así. Y de repente, cuando venimos a Cristo, Él dice que no se trata de lo que uno hace, aunque hacer es vital y es una parte importante del cristianismo. Cuando se trata de relación y la vida victoriosa, todo se trata de en qué es lo que uno ha puesto la fe, en quién confía uno, en qué uno depende. Y basándonos en eso, yo puedo darles la gracia para hacer, para obrar, para hacer. Pero la iglesia moderna no entiende la cruz de Cristo en lo que refiere a vivir para Dios. Entiende, Jesús murió por mí, la salvación, y gracias a Dios por eso, correcto, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con la santificación, cómo vivimos para Dios diariamente, y que nuestra fe debe de estar en Cristo y crucificado, no saben de qué se está hablando.
La mayoría de cristianos están tratando de crear ese estado de santificación en vez de vivir en un estado de santificación. Correcto. Repítelo, La por mayoría favor. de cristianos están tratando de crear ese estado de santificación para sí mismos en vez de vivir en ese estado de santificación que Cristo ya proveyó para ellos. Tal vez yo esté equivocado y me pueden corregir, pero no me parece que a la mayoría les importa. Bueno, Cuando usted ha tratado y fallado, se desalienta. eso es cierto, pero hermano Swagger, mire, yo con mucho respeto voy a Contradíceme. contradecir un poco. Porque la palabra de Dios dice que cuando una persona nace de nuevo, la simiente de Dios mora en ellos y no quieren pecar consistentemente. Eso empieza bien. Sí, entonces el creyente nacido de nuevo tiene esta posición automática y condición y emoción de la mente y el corazón que busca agradar a Dios. Lo que usted ha dicho es correcto completamente. Si no sabemos cómo hacer eso, la frustración, el fracaso, la falta de deseo de continuar, todo eso es algo que va a ser parte Así de es. ello, pero no comienza allí. El creyente nacido de nuevo quiere vivir para Dios. Es la posición básica del creyente. Pero el querer vivir para Dios y poder exitosamente vivir para Dios es algo completamente distinto. Tomemos por ejemplo, en la Iglesia Católica o en cualquier otra denominación, si usted está tratando de sobrepasar de ser un borracho o alcohólico y usted se acerca a su sacerdote o su pastor y le dice, yo quiero dejar de pecar, yo quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo, ¿cómo me puede ayudar a lograrlo? En vez de tratarlo como nosotros lo estamos tratando, ellos probablemente le dirían, bueno, usted puede venir a la misa, confesarlo, usted puede encender unas velas y otras cosas, pero ellos realmente, básicamente, lo ignoran y le dicen, bueno, trate de reducirlo un poco, no se preocupe, va a estar bien. Ellos lo van a ignorar. Pero mi punto es que el mundo en su mayoría toma el pecado como lo entendemos de acuerdo a la palabra de Dios y realmente lo ignoran. No es algo grande, no se preocupe por eso. Solo olvídese de eso. Eso es lo mismo que el pastor Bautista le dijo a Roy Chacón. Él acababa de ser salvo, lleno del Espíritu Santo, pero tenía un problema con el alcohol. Y la iglesia, él va a la oficina del pastor y le dice, bueno, yo le he entregado mi corazón a Cristo y todavía sigo consumiendo alcohol y yo no quiero hacerlo. Y el pastor lo miró y finalmente le dijo, no te preocupes, a mí también me gusta tomarme un trago de vez en cuando. Y él dijo que salió de allí totalmente confundido, él no sabía qué hacer. Y es realmente sorprendente cuántos están en esa categoría. Y yo pienso que esa es la mayoría del mundo religioso y Está aún el moviéndose mundo hacia esa cristiano. dirección. Es trágico. La importancia del mensaje de la cruz no solamente es un gran énfasis en gracia y fe, pero su mensaje y nuestro mensaje dice que hay que tratar con nuestro pecado Así honestamente es, y sí. sinceramente. Y usted tiene que sobrepasarlo y la única manera de hacerlo es a través de Cristo y confiando totalmente en Él. Una de las cosas que la cruz debe restaurar, o la aceptación de este mensaje, lo que debe restaurar dentro del corazón de una persona que se ha hecho sensible y está cauterizado al mover del Espíritu Santo con respecto a la convicción del pecado, es un temor de Dios dentro del corazón de la persona para Dios. Y no estoy hablando yo de un temor como que Dios me va a descartar si yo hago algo malo, pero más bien una reverencia, un respeto por Él, un amor por Él, una admiración por Él. Y eso debe causar que yo diga, no quiero hacer algo malo o no quiero pecar contra Él, pero el mensaje de la cruz restaura un temor de Dios en el corazón de la persona que lo acepta. Correcto, y sé que tenemos que cerrar, pero el entendimiento correcto de cómo vivir para Dios producirá consagración, dedicación, obediencia, cooperación con el Señor. Todas estas cosas que queremos ver, pero ahora va a ser desde la fuente de la gracia y el poder del Espíritu Santo en vez de la fortaleza del hombre. En la programación de mañana, yo quiero tratar con, creo que el mayor aspecto de la fe cristiana. Gracias por estar con nosotros. No se pierdan la programación mañana.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.